Seguimos entonces con comentarios de las ponencias. La doctora Lucía Llosa. Buenos días con todos. Yo soy Lucía Llosa, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Quiero hacer algunos comentarios respecto a las excelentes ponencias que hemos tenido hoy en la mañana y tal vez refiriéndome también a algo que se ha dicho ayer. No voy a comentar cada una de las intervenciones, voy a hacer algunos comentarios generales que se refieren a ellas. Lo primero que quiero decir es que como instituciones educativas y como profesores no podemos controlar el ambiente donde se forman nuestros estudiantes. Me refiero a lo que nosotros llamamos sedes docentes en los establecimientos de salud. En ellos las personas que son sus trabajadores pueden tener diferentes comportamientos que nosotros no tenemos la capacidad de controlarlos. Entonces nuestros estudiantes nos forman en ambientes ideales y pudiera ser que si dejamos que el profesionalismo, la actitud ética queden solamente en los estudiantes y se aprendan mediante el currículo oculto, creo que estamos cometiendo un error. Tenemos que diseñar actividades para que profesionalismo, bioética, comunicación, empatía, realmente sean actividades planificadas o programas planificados con actividades muy concretas para que los estudiantes las puedan aprender. El otro punto que quiero decir es que se ha oído hablar de que los estudiantes ahora son distraídos, son así, son asá. Lo que tenemos que saber es que los estudiantes son diferentes. Yo no puedo decir que, por ejemplo, Paloma, que es nuestro estudiante, es igual a cuando yo era estudiante. Los chicos ahora tienen unas capacidades increíbles, por ejemplo, de hacer varias cosas a la vez. Me parece a mí una tontería que no se les permite estar con un celular en la clase, con una tablet o cualquier cosa. Probablemente se están relacionando con los asuntos de la clase o tal vez pueden oír, internalizar y comunicarse con alguien. Creo que he puesto solamente un ejemplo de diferencia de nosotros que éramos muy, tal vez, capaces de hacer una sola cosa a la vez y no varias. El otro punto que me quiero referir es a la formación en los diferentes niveles de atención. En el doctor que habló del currículo de medicina de la Facultad de Medicina de San Marcos, se refería a lo que es formación en primer nivel. Nosotros lo hemos empezado a hacer ya a través de casi toda la carrera o de toda la carrera, porque pensamos, que el 80% de patologías debe resolverse en el primer nivel, pero debe resolverse. Esto quiere decir que la gente que trabaja allí tiene que tener capacidad resolutiva. Entonces nuestros estudiantes van a ver allí la mayor parte de patologías. Ahora los hospitales, y esto, bueno, todos lo sabemos, tienen enfermos con patologías sumamente complejas, comorbilidades, y además de que en los centros de primer nivel se ve la mayor parte de personas con enfermedades, las más comunes y las más frecuentes. Es el lugar ideal para ver al paciente como persona. No quiero decir que en el hospital no se le debe ver así, pero generalmente como la patología o los pacientes que tienen enfermedades tan complejas tienen que ser vistos en los hospitales por muchos especialistas, el médico familiar, el médico general puede y enseña, por supuesto, a ver más al paciente en toda su integridad. También
en este nivel de atención, primer y segundo nivel, la posibilidad de aprender gestión. Se ha criticado que los que van al CERUM, por ejemplo, no saben gestión, es mucho mayor. Ahora, todo esto quiere decir nuevamente que las facultades de medicina tenemos que planificar muy bien la enseñanza en primer nivel. No es que van los alumnos con un profesor que no trabaje en el primer nivel, sino que tienen que ser los profesores, para hacer verdadera docencia en servicio, profesores nuestros quienes están en el primer nivel de atención. Y no solamente cursos llamados de medicina comunitaria, sino prácticas clínicas, introducción a la clínica y poco a poco, bueno, lo que estamos haciendo nosotros, lo que se llama la enseñanza clínica, pediatría, ginecología, etcétera. El otro punto que quiero comentar es acerca de la tecnología. Yo no quisiera que quienes son alumnos sientan que esta corriente de medicina centrada en la persona rechaza la tecnología. Nuestro deber es enseñar a los alumnos que hay tecnología, que cada vez es mejor, que salva muchísimas vidas, pero que no debe reemplazar de ninguna manera la relación médico-paciente, que mucho se puede hacer de obtener información, procesarla y llegar a conclusiones en una buena relación con el paciente. Y lo que se debe hacer es saber cuándo usarla, pero de ninguna manera hacer que la medicina se despersonalice. Respecto a la tutoría, el programa que tienen en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo realmente es muy bueno, según nos los ha mostrado la doctora Patricia Campos. Yo lo que quisiera resaltar allí es que es algo fundamental que debería acompañar al estudiante, obviamente más en los primeros años, pero ojalá a través de toda la carrera. Y que acá también tenemos que tener personas formadas para hacer tutoría y pares. Me parece sumamente interesante lo que ella ha dicho, usar alumnos pares. Comunicación, empatía, ética, creemos que son inherentes a la persona. Nos han demostrado que no es así, que tenemos que tener, no quiero decir cursos, porque realmente nosotros, y ya Tato Guerra García, que no sé si acá lo dijo, no un curso de comunicación, no un curso de bioética, no un curso de empatía, pero sí actividades que ya el doctor nos mostró algunas, ¿no? En que podemos desarrollar en nuestros estudiantes cómo ser empáticos con los pacientes. Me ha parecido muy importante esto de las simpatías del paciente y no yo lo pongo como no la obligación de relacionarlos con el paciente, sino desarrollar una simpatía. Pero esto lo tenemos que enseñar con actividades muy bien diseñadas. Lo mismo que la parte de comunicación y lo otro es evaluar y retroalimentar lo que estamos haciendo, ¿no? Porque si no evaluamos, creemos que todo está bien, y si no retroalimentamos a nuestros estudiantes, tampoco no estamos haciendo que se logre lo que queremos, que es el aprendizaje. ¿Cómo trabajar juntos si no se forman juntos? Entonces, enseñanza interdisciplinaria, formación interdisciplinaria es algo que tenemos que desarrollar nuevamente, planificando actividades muy concretas. Nosotros lo estamos, y tener una facultad que tiene varias carreras de ciencias de la salud es una gran ventaja. Estamos nosotros en este momento en un proceso de integración de facultades en nuestra universidad y ya estamos planificando actividades interdisciplinarias, ya las tenemos en el primer año, todos los alumnos están juntos de todas las carreras, pero por ejemplo ahí hay un curso que se llama Técnicas Básicas de Salud, donde están el que estudia medicina, el que estudia enfermería y las demás
profesiones de salud, inclusive también de educación. Simulación, trabajo comunitario, práctica clínica son otras actividades en las que pensamos que se puede hacer formación interdisciplinaria, que como dije, en la práctica luego se trabaja interdisciplinariamente. Y quiero terminar diciendo que la formación de profesores en todos estos aspectos, y para que no haya esa resistencia al cambio, porque muchas veces la resistencia al cambio es porque yo no sé, yo hago las cosas así, todo lo nuevo no lo sé, me opongo. Entonces es una responsabilidad de las instituciones educativas la formación de sus profesores, no para que asciendan en la carrera académica, sino con un programa bien planificado y pertinente a los cambios y a las nuevas, tanto en la parte de contenidos y metodologías de enseñanza que se quieren lograr para que los estudiantes aprendan mejor. Y es una obligación de los directivos, lógicamente, supervisar que quienes se han capacitado apliquen los cambios que correspondan para mejorar la formación de los médicos y profesionales de la salud que entregamos a la sociedad. Muchas gracias. Sí, después de escuchar a la decana, vamos a escuchar a los estudiantes. La estudiante Paloma Cárcamo García, estudiante de Medicina de la Universidad Cayetano de Heredia. ¿Qué tal? Bueno, sí, yo soy estudiante de cuarto año de Medicina, estoy terminando y he estado ayer escuchando, más lejos, he estado ayer escuchando distintas presentaciones y hay dos puntos que me gustaría tocar. Uno tiene un poco que ver con lo que habló la doctora Llosa, de la tecnología, ¿no? Se ha hablado mucho de que la tecnología es uno de los grandes obstáculos hacia que se genere una buena relación entre el médico y el paciente. Yo soy de una generación distinta a la gran mayoría de personas acá y he crecido en verdad rodeada de tecnología toda mi vida. Y lo que yo pienso es que la tecnología no tiene por qué contraponerse al desarrollo de una buena relación médico-paciente o al desarrollo de una medicina verdaderamente centrada en la persona. Por un lado, bueno, tiene los beneficios que todos conocemos, ¿no? Que, bueno, permite facilitar el diagnóstico de los pacientes, el tratamiento de los pacientes, pero además me parece que bien específicamente puede mejorar la relación entre el médico y el paciente a través de, por ejemplo, telemedicina, ¿no? Hace mucho tiempo la comunicación con el paciente era solamente cara a cara. En estos tiempos uno puede escribirle un mensaje de texto, puede mandarle fotos al paciente, el paciente puede mandarle fotos al médico y esto ayudará a estrechar y a que haya comunicación más constante entre el médico y el paciente. Y además ayuda a que se comunique mejor la comunidad de médicos, ¿no? Y a que haya intercambio de ideas entre ellos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente complicado, le puedo mandar las imágenes de mi paciente a un médico que está al otro lado del mundo y en cuestión de minutos tener una respuesta. Y todo esto va a facilitar que el tratamiento al paciente sea muchísimo mejor. Bueno, el otro punto era sobre la educación médica, ¿no? Yo en mis 3 primeros años, que son preclínicas en Cayetano, me pareció que era una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida estudiar medicina. Hasta que empecé 4º año y me di cuenta de que todo esto que había aprendido en estos 3 primeros años tenía que aplicarlo, relacionarlo y volverlo, y comunicarlo a los pacientes. Y fue realmente difícil. En los primeros pacientes que yo entrevisté era, complicado hacer que me entiendan o hacer que me den la información que yo quería escuchar. Pero de lo que me di cuenta, a través de, yo he sido conejillo de indias del doctor Guerra García, he participado en todos los programas que él mencionó, estaba en su taller de clown y en los cursos del programa de comunicación. Me he dado cuenta de que estas son habilidades que sí se pueden aprender. Y lo que me ha ayudado a mí, personalmente, a comunicarme mejor con los pacientes,
es primero observar a los médicos, y eso es algo que ya se hace, pero eso es difícil de sistematizar, ¿no? Depende de que a uno le toque un buen docente para poder ver cómo establece una buena relación médico-paciente. Lo otro que se puede hacer mucho más fácilmente es sistematizar las experiencias que uno tiene, ¿no? El doctor Guerra García nos ha dado checklists con, digamos, actividades o cosas específicas que uno debe hacer durante la interacción con el paciente, como saludarlo, darle la mano, lavarse las manos, mirarlo a los ojos mientras uno interactúa con él, y todo eso en verdad ayuda bastante a que la relación sea mejor. En simulaciones, algo que me pareció muy valioso fue la oportunidad de recibir feedback inmediato. Bueno, el doctor mencionó, ¿no?, que es una simulación de consultorio, y a través de una luna el resto de estudiantes puede verlo. Cuando uno termina de hablar con el paciente, el resto de alumnos pueden darle feedback y decir específicamente qué puntos uno hizo bien y en qué puntos uno falló, y tener ese tipo de retroalimentación sobre una interacción que es bueno, muy parecida a la interacción real que va a haber en el hospital, es realmente valioso. Y claro, o sea, y tenerlo todo listado ayuda muchísimo a que uno en verdad entienda cómo debe ser la relación. Lo último es que, bueno, he notado que somos bien pocos los jóvenes que estamos aquí en esta reunión, y casi todos estamos de acuerdo. O sea, todos los que están aquí, me parece, están de acuerdo en que la medicina centrada en la persona es esencial para el desarrollo de los médicos. Que es bueno, ¿no? Es bueno que todos estemos de acuerdo, pero no somos las personas a las que se tiene que convencer de eso. Entonces, o sea, a mí me gustaría que para las siguientes jornadas haya un poco más, o sea, de variedad de opiniones, porque aquí todos pensamos lo mismo. Que vengan más alumnos, que se difunda un poco más, y que, bueno, todos los que estamos aquí y que ya hemos recibido toda esta información, funcionemos como promotores, digamos, de el movimiento de medicina centrada en el paciente, y que se difunda la idea de que en verdad el centro del universo de la medicina no es el médico, sino el paciente. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con los comentarios a cargo de Jeff Huarcaya. Jeff Huarcaya es residente de psiquiatría. Gracias, buenos días. Primero agradecer a la gentil invitación del doctor Mesich y el doctor Perales. Hay muchas cosas que comentar, voy a centrarme en 2 puntos, ojalá que me alcance el tiempo. Primero, mi experiencia como residente. Ya estoy haciendo la residencia en 3er año en el Hospital Almenara, en el antiguo Hospital Obrero de Lima, y veo con mucho agrado los grandes esfuerzos que está haciendo la Universidad San Marcos, Cayetano Heredia, la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, en educar y facilitar comunicación, empatía a los estudiantes. Y yo espero que estos esfuerzos también alcancen ya capas más superiores. ¿Qué vamos a hacer con los residentes? ¿Qué vamos a hacer ya con los asistentes o con los médicos ya graduados, ya que tienen varios años? Porque está bien, podemos hacer que nuestros estudiantes ingresen con buenos niveles de empatía, con buena comunicación, pero ¿qué pasa con ese estudiante cuando está en el entorno hospitalario día a día con un médico que firma a la 1 de la tarde para ir, y su horario de salida es a las 2, y firma a la 1 para irse a su clínica, o manda que le firmen a las 9 de la mañana, o no habla con el paciente? ¿Qué va a pasar con ese estudiante? En mi experiencia personal, yo he visto gran cantidad de ese tipo de médicos, que bueno, ese es el valor nacional peruano, pues, ¿no? La criollada, son los truanes, esta gente, bueno, ¿qué pasa? O te arrastras por el sistema, o tú mismo luchas contra lo que estás observando. En esa línea de pensamiento, yo dije, ¿y qué pasa con los residentes, con mis compañeros residentes? Yo hago guardias de medicina, soy de psiquiatría, pero hago guardias de medicina en 1er y 2º año, y en 3er año solamente ya veo a los pacientes con trastorno mental. Pero en estos 2 primeros años observé una gran deficiencia, y yo lo digo, maltrato del residente, y no solo el residente,
hasta del asistente hacia el paciente. Cosas tan sencillas como decirle, oiga señor, usted tiene tal enfermedad. Me mandaban una interconsulta. Ya, Jeff, mira, tú que eres el psiquiatra, dile al paciente que va a morir. O ya, mira, la familia está acá, dile tú que el paciente va a fallecer. Pero si tú eres el médico, tú sabes más tú eres su residente, tú lo sigues, tú sabes más que lo que... No, pero tú eres el psiquiatra, tú hablas con él, tú eres el que habla, me dice. Entonces, ¿qué pasa con los niveles de empatía de estos residentes? En esa línea de pensamiento hice un pequeño, bien sencillo trabajo de investigación, y también investigar este tema de empatía, que es fascinante, es muy complicado. No hay escalas psicométricas validadas específicamente, o no hay muchas específicamente validadas hacia el médico. Hay bastantes hacia trastornos del espectro autista, hacia pacientes, hacia otras profesiones, pero para médicos son pocas. La que apliqué, la escala de empatía médica de Jefferson, a los 107 residentes que ingresaron al primer año a la Almenara. Esto fue en el mes de junio, julio, y encontré cosas interesantes. Primero, que los que menos niveles de empatía tienen son los que ingresaron a radiología. Muchos de ellos en la escala me pusieron, no, hablar con el paciente no tiene ninguna utilidad, no sirve, ¿para qué? Bueno, pues no. Los patólogos también tienen muy pocos niveles de empatía. Los neurocirujanos, y los que tienen más niveles de empatía no son los psiquiatras, son los pediatras y los médicos y los que ingresan a medicina interna. Eso es muy interesante de observar. Este tipo de estudios se ha hecho en otros países, y la disparidad que encuentran entre los estudiantes que van hacia una especialidad centrada a la persona y la especialidad centrada a la tecnología, que esa es una dicotomía que se plantea, es estadísticamente significativa. Los que van a una especialidad centrada en la persona tienen mucho más niveles de empatía que los que van a las especialidades tecnológicas. Pero en mi estudio encontré que esa diferencia existe, pero es mínima y no es estadísticamente significativa. O sea, por lo menos puedo decir que en los residentes que ingresaron a la Almenara, esos niveles, es un poco mayor en los que van hacia medicina, pediatría, psiquiatría, qué sé yo, pero no es estadísticamente significativo. O sea, hay una cierta homogeneidad. Los estudiantes van con una cierta homogeneidad en la empatía, y que el estudio, la validación se hizo en México, puntuaron 116 el promedio, y el promedio en el hospital es 121. O sea, hay mayores niveles de empatía en los residentes de primer año. Eso es alentador. Y también otra diferencia que encontré, que tampoco es estadísticamente significativa, es que las mujeres tienen más niveles de empatía que los hombres. Eso ya se presta a múltiples interpretaciones. Bueno, no es el momento de realizar esto. Pero entonces yo me pregunto, ahora voy a hacer lo mismo de acá a 3 años. ¿Qué pasa con estos residentes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Conocemos, no sé si hay alguien que trabaja en la Almenara, ¿qué pasa con estos residentes que están en la emergencia, que es un sitio inhumano, terrible, es la emergencia de la Almenara? Han construido un nuevo centro que está peor, creo, que el anterior. ¿Qué pasa con estos residentes? ¿Qué factores influyen para que la empatía pueda verse disminuida? Si es que de acá a 3 años tienen más niveles de empatía en global, quiere decir que pues han tenido una buena educación y que no se han dejado influenciar por porque es una corrupción, la corrupción del sistema hospitalario. En cambio, si disminuyen sus niveles de empatía, como han visto en otros estudios, por ejemplo, en otros estudios en Gran Bretaña y Estados Unidos, han visto que los residentes de oncología y hematología, después de un mes, disminuye completamente sus niveles de empatía. Oncología y hematología. Y los únicos que aumentan son los que están en pediatría. Pediatría y medicina interna. Ellos aumentan sus niveles de empatía. Pero es en otra realidad, en una realidad británica, en realidad completamente diferente de la peruana. ¿Qué pasa acá, o qué va a pasar con los estudiantes que entren en estos? ¿Cómo proteger? Porque la cuestión al final es proteger al estudiante y al residente también de la corrupción que existe en los hospitales. De acá, cuando esto se reúne, sean a las 3, voy a hacerles de nuevo, ojalá les pueda comentar qué es lo que encontré. Eso es por un lado. Y para terminar, algo que mencionó el doctor Botbol sobre la empatía, que a mí me parece fascinante, los problemas conceptuales que plantea el concepto de empatía. En un inicio, la simpatía, y alguien tiene que escribir un ensayo, alguien tiene que hacer la historia de la empatía y la simpatía del influ, porque tiene que aclararse eso. O sea, ahora
investigamos las bases neurobiológicas de la empatía, que queremos encontrar en el cerebro qué es lo que hace que seamos empáticos, y ni siquiera definimos adecuadamente qué es empatía, qué es simpatía. Históricamente sigue habiendo una gran confusión en esos términos. ¿Qué estamos investigando? Solamente estamos viendo colores en la resonancia y no sabemos. Y dicen que acá está la base de la empatía y ahí se acaba toda la investigación. Bueno, para resumirles, la simpatía en un inicio, en la etapa en la griega, los estoicos, la simpatía nada tenía que ver con las personas. Simpatía había entre un planeta y otro planeta, o simpatía había entre una planta y la tierra, porque estaban afines, porque compartían el sufrimiento de existir en un mismo mundo. Sin, con, patos, era sufrimiento. Quien agarra y este concepto de simpatía lo lleva hacia el ser humano es Plotino. Plotino dice que lo que yo observo del mundo, esa relación es lo que él llama simpatía, lo que observa el humano. Posteriormente, en el siglo XVIII, David Hume, en su Tratado de la Naturaleza Humana, en el tomo segundo, menciona que la simpatía va a generar la capacidad de goce estético y poder aprender la belleza de los objetos. Todo esto origina el conocimiento moral, lo dijo Rousseau, lo dijo Adam Smith. Ya en el siglo XIX, este concepto de simpatía pasa a la medicina. Dicen que los órganos se comunican simpáticamente, y todos conocemos el sistema nervioso simpático, ¿no? Ahí entra este concepto a la medicina. Y posteriormente en Alemania hay un concepto, el Einfühlung, que lo propone un médico y un historiador del arte. Y él quería entender cómo es que puedo captar la belleza de los objetos, y él propone el término Einfühlung, que es la forma de yo sentir el árbol, o sentir un cuadro bello, o sentir qué es lo que estoy observando. Honorio Delgado, en su curso de psiquiatría, habla de un Einfühlung anormal, o sea, ya eso es patológico, psiquiátrico. Y posteriormente este Einfühlung entra en Estados Unidos y se traduce como empatía. Y en un inicio se solapan estos conceptos, simpatía, Einfühlung, simpatía, se solapan. Hay que hacer una adecuada revisión, hay que separarlos adecuadamente y hay que investigar estos términos diferenciados. Bueno, y eso sería todo. Gracias. Bueno, muchas gracias a los comentaristas. A continuación tenemos unos espacios para preguntas. Sí, doctor. Ya. Mi nombre es Walter Medina, de Arequipa. Aló. Verdaderamente, yo estoy en un conflicto. Y cuando vine a este simposio para medicina basada en la persona, verdaderamente yo dije va a haber un cambio trascendental. Y efectivamente lo ha planteado el doctor Oscar Lucet, al decir un nuevo paradigma, o regresamos a nuestra formación antigua. Porque hemos conceptualizado a la persona como un ser físico, cuerpo, alma y espíritu. Y entonces yo me he emocionado cuando el doctor Vildosa habla sobre la interdisciplinaridad. Y dije, bueno, habla de la disciplina que trata del cuerpo, asociada a la disciplina que trata del alma y asociada a la disciplina que trata del espíritu. Es una holística, una totalidad. Y verdaderamente nos estamos viendo, solamente nos estamos centrando en la disciplina que trata del cuerpo. ¿De qué disciplinas está hablando el doctor Vildosa? ¿De qué disciplinas? Si somos una totalidad. Una cosa es muy importante, doctor. Ya para hacer eso decía, primero hay que curar al alma para después curar al cuerpo. Lo mira como una totalidad. Nosotros estamos cada vez fragmentando más. Las superespecialidades. Hemos tomado la idea de Descartes, de la matriz del hombre-máquina. Un profesor me decía, Descartes mató a la medicina, porque el cuerpo lo dio para los médicos y el alma para los curas. Y los psicólogos y los psiquiatras trataron de rescatar el alma para el cuerpo y se quedaron en el camino. No hemos vuelto a conceptualizar el alma como parte del cuerpo, como es en el mundo andino. Señora alumna, ¿con qué técnica estudiamos las enfermedades del alma? ¿Con qué técnica estudiamos las enfermedades del espíritu? Y le voy a decir una anécdota que quizás se van a reír todos. Usted hace un diagnóstico de una tomografía de una ruptura de hígado y un chamán unquero la hace con un cuy.
Sí. Lo hace con un COE. ¿Cómo es la formación que ellos tienen? Entonces tenemos que entender que el hombre es energía. La tomografía es un reflejo de la energía. Y nosotros irradiamos energía. Estamos comparados con un campo electromagnético. Si nuestro cuerpo es el electrón, el alma es el campo electromagnético producido por el electrón. Entonces tenemos que volver, doctor, como le explicó mi querido Oscar, volver a la medicina que era así, estudiar el alma, el cuerpo y el espíritu como un todo. Y esas son las disciplinas que debemos desarrollar. Gracias. Sí. Doctora Diana, primero. Buenos días, para mí es un placer estar en estas sesiones y siempre seguiré viniendo. Yo preguntaba muy chiquito sobre interdisciplinariedad, de manera que después de escuchar la teoría, ¿no hubiera sido acaso interesante o será interesante para el futuro invitar a otras disciplinas, como decimos, a otros profesionales de otras carreras relacionadas a la salud del individuo? Porque aquí estas sesiones son muy nutritivas y probablemente hay muchos expertos. El conocimiento da poder, pero el conocimiento se difunde y es una responsabilidad de los científicos. Por otro lado, cuando el doctor Bolbot, parle français, dice de la empatía y la simpatía, entonces yo me puse a pensar, a mí cuando era más chiquita me enseñaron que no todos éramos iguales, que algunos eran introvertidos, otros eran extrovertidos. Yo, por ejemplo, soy extrovertida, pero algunos eran introvertidos. Me enseñaban que el indio era un individuo de una mirada taciturna, que era una persona callada, que era una persona enigmática, que era una persona desconfiada, que no era una persona muy locuaz. Entonces yo me pregunto, ¿es acaso que todos tenemos que llegar a tener un top de empatía? ¿O será que desde el punto en el que estamos ubicados podemos mejorar? Porque alguien me decía, cuando yo decía, no, yo prefiero este sobrino y no al otro, no quieras que todos sean como tú eres. Respeta como es su manera de ser, su pensamiento, etc. Entonces yo pregunto, tal vez el que está en 5 puntos lo hacemos llegar a 7 y el que está en 10 que se quede nomás en 11, no sé. Eso me interesaría saber cómo se mediría y cómo explicaría. Porque, como decían, interesante el estudio que hace el doctor residente sobre las especialidades, ¿cierto? Los patólogos, los radiólogos. ¿Y será que por eso algunos doctores eligen esas especialidades? Porque va mejor con mi semblanza, porque va mejor con mi perfil, porque va mejor con lo que yo pienso y con lo que a dónde voy y cuál es mi meta, ¿cierto? Entonces eso preguntaba. Y lo último, chiquitito, sí, claro, la medicina basada en evidencias. Yo soy defensora acérrima, pero una cosa que siempre me da vueltas en la cabeza, que estar actualizados, una obligación, que lectura crítica, no todo lo que brille es oro, que respetar las canas, totalmente de acuerdo, ¿no? La experiencia, pero también valores y preferencias de los pacientes. Sí, claro, pero yo creo que también es una obligación del Estado, como dice la OMS, que es salud, el bienestar físico, psíquico y social, oportunidad de desarrollo, no inequidad en salud, no inequidad en educación, porque todos deberíamos tener el derecho a estar bien formados, bien educados desde el punto de vista de grado de instrucción, de manera que tendríamos el pensamiento más cabal para elegir qué es lo que mejor me conviene. Pero si yo no tengo primaria, y no estoy hablando del aspecto cultural, que también es sumamente importante, sino no tengo el conocimiento capaz, ¿cómo podré yo tomar la decisión adecuada? Y lo digo concretamente, porque dice, sí, hay que respetar la decisión del paciente, a pie juntillas, pero hay que ver cuál es tu realidad. Caso concreto, tengo una paciente, adulto mayor, con deterioro cognitivo, con insuficiencia renal crónica, necesita diálisis y tiene una anemia que no se justifica solo por la IRC, probablemente es multifactorial o probablemente tiene un problema de mielodisplasia. Necesito hacerle un AMO. Ok, necesito hacer que la dialicen y que le hagan el AMO, aspirado de médula ósea. ¿Qué pasa con los familiares? No acepto, no deseo, tengo miedo, le puede hacer daño. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esa es la realidad. ¿Y por qué probablemente tiene ese miedo y ese temor? Porque probablemente la paciente no tiene el grado de instrucción súper adecuado para que diga, no, efectivamente, este AMO va a resolver la etiología de la anemia y va a resolver para que le dé el mejor tratamiento. La diálisis le va a salvar la vida. Y los familiares, que son los que van a decidir, son los que están listos a firmar el alta voluntaria. Y entonces, ¿qué hago?
porque hablamos solo de valores y preferencias de los pacientes, es correcto, pero igualmente debemos darle la oportunidad de tener el desarrollo que muchos de nosotros sí los tenemos, porque si no hay desigualdad, no estamos en la misma categoría para tomar una decisión. Esa es mi preocupación. De manera que ese es un caso concreto y ahora ¿qué hacemos? Que firme el alta, voluntaria. Sale del dintel de la puerta y se va a morir, porque va a entrar en pericarditis con taponamiento cardíaco. Y entonces a mí me preocupa eso. Y otros dicen, mejor llamamos al fiscal, porque la fiscalía tiene que tomar acción acá, porque la señora se opone al tratamiento y luego nosotros vamos a ser los que vamos a tener alguna acción punitiva. Entonces yo les dejo el problema, se los transfiero, porque ese es un problema que lo vimos el viernes último de la semana que pasó. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Botbol, ¿quiere hacer algún comentario? Tenemos un problema grande como en aviones, es el factor humano. Y este factor es terrible porque no se puede reducir al mecanismo, a la mecánica. Y eso es de eso se trata, me parece. ¿Cómo hacemos con el factor humano que complica la cosa, pero al mismo tiempo la enriquece? Y acabo de ver una película que se llama Sully, sobre este héroe de la aviación que llegó a aterrizar sobre el Hudson River. Sí. Y es extraordinario porque es una forma de demostración, esta película y esta historia, yo creo, porque creo que es cierta, a qué punto el factor humano, que es el más débil de todo el sistema, es el que salva a la gente. Y más allá, a la, ¿cómo decir?, a la pride, al orgullo de ser humano. Es curioso, pero nos hace más orgullo ver cómo es posible este nivel de humanidad que ver a qué punto de tecnicidad el mundo nos hizo llegar. Es así, el factor humano es una debilidad y es la más bella cosa que podemos tener en casos en que no hay otro remedio que aceptar lo que el paciente te dice, te muestra y te hace sentir. Sí. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, yo me felicito porque esta mañana que se relaciona a la educación centrada en la persona ha sido una mañana maravillosa. Pero tengo una pregunta que creo que no va a tener respuesta. Estoy hablando de la realidad peruana. ¿Cómo podemos aplicar todo lo que hemos escuchado si tenemos 58 facultades de medicina, de las cuales solo 3 o 4 son acreditadas, y las más con filiales? ¿Cómo vamos a poder? Vamos a ponernos en el piso donde estamos parados ahora. No podemos de ninguna manera aplicar todo lo hermoso que hemos escuchado ahora, porque de esta manera es imposible. Y estas facultades, algunas buenas, algunas regulares y otras pésimas, porque no tienen personal docente, no tienen infraestructura, no tienen absolutamente nada, menos le vamos a enseñar estas cosas tan bonitas. ¿Cuál es la respuesta? A ver si me la pueden dar. Gracias. Sí, había otra. Bueno, empecemos por allá. Doctor. Bueno. Sí, en realidad la misma preocupación tenemos con el doctor, y felicitarla por las excelentes ponencias y comentarios. Yo quería hacer un comentario en realidad. ¿Cómo aterrizamos todo esto a la realidad, ¿no? Y este aparente conflicto que hay entre la medicina centrada en la persona y la
tecnología, por ejemplo, ¿no? Pienso que la tecnología debe estar al servicio de la medicina centrada en la persona. Si uno considera que es pertinente y adecuado aplicar algo de tecnología para solucionar el problema de la persona, hay que hacerlo. Y creo que esa es y el reflejo de la tecnología nos ha ayudado bastante a la humanidad, es que la esperanza de vida en todo el mundo ha mejorado. Entonces, actualmente hay un kit, por ejemplo, que tienen los coreanos, es un maletín donde hay un tensiómetro, un estetoscopio, un ecógrafo, un electrocardiógrafo, todo está en un kit y tiene una pequeña computadora. ¿Y cuál es el truco de esto? Que si el médico examina al paciente, se va a registrar todos los ruidos, ruido cardíaco, pulmonar, las imágenes y todo eso. Entonces, por lo menos estamos seguros de que el médico está examinando al paciente. Y es algo que se ha olvidado en los últimos tiempos, ¿no? Algunos probablemente por la edad que tenemos hemos sido pacientes ya y hemos visto en vivo y en directo eso, ¿no? La deshumanización. Se escucha poco, ya ni se examina porque está en la resonancia, la tomografía, etcétera. Entonces, una cosa que se podría aplicar, por ejemplo, es que si se usa este kit que tienen los coreanos, que todavía creo que no lo han comercializado, pero tiene todo, nos garantiza, por ejemplo, que el médico lo va a examinar, porque actualmente en las historias clínicas en los hospitales son bien deficitarias. Entonces viene aparato cardiorrespiratorio normal, genitales normal, pero el médico ni siquiera lo ha visto al paciente, pero en la historia figura que está normal. Entonces, este sistema, que es muy atractivo para el joven, para el estudiante que está muy familiarizado con la tecnología, se podría entrar este mensaje de medicina centrada en la persona con la tecnología y sería una forma de usar este atractivo que tienen los jóvenes en la tecnología para insertar este tema que es complejo. Entonces, cuando la educación se ha masificado, hay grandes promociones de médicos en formación, creo que hay que buscar alternativas porque lamentablemente la cuestión mercantilista es la que predomina y la razón de que haya muchas facultades no es que se quiera mejorar la salud de la gente, sino que hay unos grupos que quieren enriquecer con la educación. Entonces hay que buscar, creo, unas alternativas tanto del nivel de decisiones políticas como en los aspectos técnicos. Muchas gracias. Gracias, por favor. Bueno. ¿Por favor? Sí, allá hay dos personas pidiendo la palabra. Yo quería hablar un poco sobre comentar un poco sobre la charla que dio el doctor Herman Vildósola, ¿no? Él conmigo comparte la especialidad de gastroenterología. Y una de las cosas que vemos con mucha frecuencia en los congresos internacionales es que la parte más importante o el éxito de un congreso se da por las comunicaciones libres, los abstractos, los pósters, o sea, la investigación. Y cuando uno ve el tipo de investigación que va a marcar un poco las tendencias de nuestra especialidad en los 5 años, son hechas por varias especialidades. No solamente es el gastroenterólogo, es el estadístico, el que hace la parte, el biólogo que hace la parte del PCR, inclusive incluyen veterinarios, enfermeras. Entonces son gente que han aprendido a trabajar en grupo, interdisciplinariamente. Cuando uno va a estos congresos internacionales, ve que se presentan pues de Latinoamérica los chilenos, los brasileños, los colombianos y los peruanos. A veces vamos en cantidades importantes, pero vamos a escuchar o nos vamos a pasear. Díganlo así, las cosas así, hay que hablarlas un poco, así como ha hablado Jeff, que me ha impresionado un poco, pero no nos interesan mucho la parte después de los pósters y de la investigación. Entonces no hemos aprendido, creo, a trabajar en equipo. Y a mí me parece que el escenario o la tarea importante para que hagamos esto es la investigación entre nosotros. Vean, en el Congreso de Gastroenterología último se presentaron 75 pósters. El 90% fueron pósters de 2 universidades. El resto
silencio. Y 75 es muy poco. Hemos roto un récord, pero yo pienso que todavía 75 es poco, ¿no? Porque a veces se presentan 20. Entonces, creo que tenemos que aprender o enseñarles a nuestros alumnos a trabajar en equipo. Y el mejor escenario es la investigación. Esa es la mejor tarea que les podríamos dar a nuestros alumnos. Y cuando uno investiga a nivel nacional, también requiere de una buena revista local. Por eso es que yo soy un entusiasta de la revista del Instituto Nacional de Salud, de la revista de gastroenterología, que son las únicas dos que están en el PubMed, que están indexadas, pero también me da pena de que no tengamos más. Y también me da pena que no publiquemos más, que no investiguemos más. Entonces me parece que la interdisciplinaridad es esencial en la enseñanza en todas las carreras de la universidad. Y el otro punto que quisiera comentar era con respecto a la responsabilidad social universitaria, que tiene mucho que ver con la medicina centrada en la persona, porque para mí la responsabilidad central universitaria debe estar en todos los actos de la universidad. El alumno debe conocer ese concepto de que el no copiar, por ejemplo, es responsabilidad social universitaria. El de estudiar bien, el de ser responsable cuando tiene que aprender, eso también es responsabilidad social universitaria. Porque si lo hacemos bien, vamos a ser mejores profesionales y vamos a servir mejor a nuestra sociedad. O sea, para mí la responsabilidad social universitaria es un interés genuino en la persona, es amar a nuestro prójimo. Y creo que eso tiene un paralelo muy grande con la medicina centrada en la persona. Nada más que esos dos comentarios. Mi nombre es Andrés Gerlain, de la Academia de Medicina de Chile. Nuevamente agradecido a todos ustedes. Quisiera referirme brevemente a dos puntos que me parecen muy importantes en esta discusión. En primer lugar, se ha hablado bastante de un problema que es serio, que es preocupante en la formación universitaria del pre y posgrado médico. Al parecer en Perú están en este momento en una verdadera explosión de facultades de medicina, 50 y tanto me contaron ustedes, y obviamente uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando con la calidad de eso, no es cierto? Porque es esencial finalmente para el paciente el hecho de que haya una cierta calidad asegurada. Este tema parece que es un tema candente. Muchos de ustedes que han hablado me han contado esto y quería relatarles nuevamente la experiencia chilena. En Chile se hizo una ley de aseguramiento de la calidad de la educación superior entre el año 2000 y 2006, y esa ley ya tiene más de 10 años en vigencia, lo que hizo obligatorio que todas las universidades se tuvieran que acreditar, pero no solamente las universidades, sino que todos los programas y los programas del pre y del posgrado, especialmente en las carreras de docencia y en las carreras médicas. En medicina el pregrado es obligatorio y el posgrado está siendo obligatorio, y es uno de los temas más relevantes porque la formación de especialistas médicos es sumamente delicada y compleja, es muy compleja, y tiene que estar supervisada y acreditada por alguna instancia neutral. No es un proceso que puede quedar a disposición del mercado. Por eso es muy importante que ustedes también vayan pensando en lograr generar un cuerpo legal y posteriormente una instancia acreditadora, una central nacional de acreditación que supervise el proceso para que efectivamente existan garantías mínimas de calidad. Ese es un tema realmente muy importante que quisiera contarles. Y el segundo tema que también se conversó y que tiene más que ver con el tema propiamente formativo y con la medicina centrada en la persona.
se habló de Balint, se habló de Balint y se habló de que efectivamente ese genial hombre hizo este breve comentario de que la principal droga es el propio médico. ¿Qué significa esto? Esto significa que la relación médico-paciente es la parte sustancial de todo el acto médico, es lo más importante. Significa que la relación médico-paciente tiene que estar cargada hacia el lado del paciente, pero que tiene que haber claramente una serie de destrezas comunicacionales de parte del médico que son muy importantes para que realmente pueda ejercer un efecto terapéutico. ¿Cómo se logra esto en la formación del médico? Tiene que haber alguna instancia donde el médico aprenda a comunicar. Y por lo tanto, es imprescindible que hayan cursos de comunicación médica bien realizados, donde se ensaye, donde se aprenda qué es lo que es el factor humano que mencionabas, qué es lo que es la empatía. La empatía es una cosa tremendamente compleja, pero cuando una persona ha perdido un familiar, por ejemplo, empieza recién ahí a entender qué es lo que es la empatía, qué es lo que uno puede sentir en todo este proceso del perder y el ganar en salud. Por lo tanto, todos esos procesos se pueden ir aprendiendo desde primer año de medicina, así como también uno puede ir creando un cuerpo de bioética, uno puede crear un cuerpo de medicina basado en la persona a través de cursos de comunicación médica, de psicología médica. Tal vez no es necesario aprender filosofía, pero sin duda lentamente ir incorporando el humanismo en todo el eje curricular. Eso es lo que realmente va a terminar produciendo un médico al estilo Balint, que yo creo que es realmente lo que todos queremos. Yo quería hacer un breve comentario al número de facultades de medicina que tenemos en el Perú. Por un lado tenemos todo el cuerpo legal del que nos habla el doctor que viene de Chile, pero que sentimos que no están cumpliendo su labor a cabalidad y con la rapidez que quisiéramos. Yo he hecho realmente no un estudio, no una investigación muy bien programada del número de facultades de medicina y de dónde están las facultades de medicina. Lo que después de haber reflexionado sobre esto y conociendo la realidad, en el Perú tenemos mucho más médicos de lo que necesitamos, pero pésimamente mal distribuidos, ¿no? Hay departamentos del Perú que exceden el número de médicos que la OMS señala por 10.000 habitantes, y varios departamentos que no llegan pero ni a la mitad de este número. Entonces ahora yo voy a decir una cosa muy personal. Yo soy una convencida de que el médico que se forma en determinada región o en determinado departamento es muy probable que se quede trabajando allí. Es muy difícil que los médicos que formamos en las grandes ciudades se vayan a trabajar a los sitios más rurales, con menos comodidades. Entonces, lo que yo pienso en este momento es que no puede ser que en Lima haya una concentración de 16 facultades de medicina, creo que en este año vamos a hacer 18, eso de ninguna manera, ustedes creo que tienen 4 facultades de medicina en un departamento bien chiquito, pero yo sí creo que en cada departamento del Perú, o por lo menos en la mayoría de ellos, debería haber una facultad de medicina, porque los egresados se van a quedar a trabajar allí. Lo que deberíamos tener es un programa de cooperación, las facultades de medicina que somos más consolidadas, que estamos más acreditadas, que tenemos facilidades de capacitación de nuestros profesores, un programa de cooperación con ellos. Si no, siempre vamos a decir, faltan médicos. No faltan en número, están
mal distribuidos, y pongámonos en la realidad. Yo sé que los estudiantes de Cayetano Heredia no se van a ir a trabajar a un pueblo muy pequeño que no tenga facilidades para vivir adecuadamente, para aplicar algo de tecnología, para que sus hijos crezcan en las condiciones en que ellos han crecido. Entonces, creo que poniéndonos en la realidad, a mí me gustaría que conversemos, esto lo deberíamos hacer en la Asociación de Facultades de Medicina, de desarrollo parejo de todas las facultades de medicina, una en cada uno de los departamentos del Perú. Sí, ya creo, tenemos últimas 2 intervenciones. Sé que hay mucho interés por participar, pero creo que por la hora, para cumplir con el programa, vamos a dejar estas 2 últimas intervenciones y hoy les solicito que sean breves para poder presentar las conclusiones. Bien. Voy a hacer un comentario o algunos comentarios sobre los comentarios. O sea, el tema es indudablemente complejo, interesante, riquísimo, y ha dado lugar a varias narrativas, varios relatos. Entonces tengo en mí el entrecruzamiento de diversos relatos. Comenzaré con la joven, que se extraña de que no haya jóvenes. Comparto esa apreciación, pero tengo el consuelo que quienes están acá son líderes de instituciones y pueden movilizar a ellas para que los jóvenes puedan beneficiarse con lo que se ha tratado en este tema, en esta mañana y en estos días. ¿Alguien se ha sentido impactado por lo que dijo Jeff? Efectivamente, todos nos hemos sentido impactados, pero que esa es una constatación de nuestra realidad y quizás no únicamente en nuestro medio. El incremento de la cobertura, la necesidad de atender a quienes ahora tienen conciencia de que tienen derecho a la salud, hace que sea más difícil organizar los sistemas y financiarlos. Es otro problema enorme. Y entonces los centros, y en especial aquellos de emergencia, tienen una atmósfera, un clima que parece poco humano, ¿no? Y no todos tienen la misma oportunidad para recibir la atención de calidad de vida en el momento oportuno. El doctor Carbone y yo somos algunos de los pocos médicos que, teniendo el CEMEFA, el Seguro Médico Familiar, al que acudimos, a veces también acudimos al sistema de salud, de e-salud. Yo tuve un problema médico que se dio en mayo y recibí la atención de vida en diciembre. El alcalde de Lima tuvo un problema médico y recibió la atención en 1 hora. Todo lo que habla de las inequidades. Todos quisiéramos que podamos acercarnos poco a lo que, ¿no?, recibió una persona indudablemente importante, aunque poco comunicativa y quizás poco empática. Sea alguien a una cierta confusión, efectivamente, porque cuando se da un cambio de paradigma hay una etapa de transición, de comunicación, se entrecruzan las narrativas y a veces una se colisionar con otras, pero en realidad creo que estamos hablando del antiguo buen vino en un odre nuevo, ¿no? Y que no hay oposición entre la medicina basada en la evidencia y la medicina basada en la experiencia vivida, en el mundo vivido, que tiene una dimensión temporal, en lo que es el encuentro personal, eso que hablaba Bolbot, ¿no? Debajo de la enfermedad, de la dolencia, del sufrimiento, está el ser humano. Y es un continente que todavía no lo hemos explorado plenamente y que necesitamos introducirnos en él, porque la medicina, que tiene su base en la relación médico-paciente, es un encuentro interpersonal en el que alguien aporta la enfermedad, la dolencia, y el otro aporta la voluntad de ayuda y la técnica, en una relación diádica de ayuda, o sea, signada por el amor, un amor que apunta a mejorar la condición del paciente. Pero todo eso puede perderse en el camino, como en esos sistemas,
¿no? Y no solamente en el campo de la medicina. Cuando el padre Lebret fue invitado hace algunos años al Perú, en la época de Manuel Prado, me parece, él sintetizó su diagnóstico: no son los peces, sino es el agua la que hay que cambiar, ¿no? Aludía pues al sistema. Claro, ojo, no deifiquemos el sistema, hay que cambiarlo, sí, pero también hay que reconocer que tenemos un protagonismo personal. Algunos médicos, aún en los campos de concentración, no perdieron su condición de tales y pudieron establecer un encuentro personal con el otro significativo, porque esa capacidad empática se mantuvo a pesar de condiciones extremas de vida. Pero es verdad que tenemos que reflexionar y pensar como hacía Oliver Sacks, que dice: ¿qué pasó con la medicina? Que en algún momento permitió el desarrollo de una neurología sin alma, para hablar de la mente, y de una psiquiatría sin cuerpo, porque solamente se quedaba en lo extremadamente subjetivo, olvidando lo subjetivo. Y entonces tendríamos que ver, ¿no? Propiciar una suerte de diálogo como el de Changé, del hombre neuronal, y de Paul Ricoeur, ¿no? Que va al encuentro de la persona, interpreta, ¿no? Los sentimientos, las narrativas, el sentido, el significado de ello. Porque y para terminar por razones de tiempo, porque como el mismo Changé en otro hermoso libro, la ciencia misma no tiene que ser divorciada del hombre. La ciencia es un humanismo, dicen, porque el hombre de ciencia está buscando, a través de la investigación, lograr el conocimiento para posibilitar el desarrollo del ser humano, para rescatar lo más humano de lo humano. Por eso, y aquí termino, ¿no?, con la frase de Popper, quien decía que los mayores logros del espíritu humano son el arte y la ciencia. Muchas gracias. Entonces, última intervención. Buenas tardes. Soy el doctor Pedro Alcántara Valdivia. Quería, a propósito de la exposición, señalar algunos temas y comentarios a partir de una experiencia que tengo hace año y medio. A pesar de que tengo más de 30 años de servicio en medicina y más de 25 en el Seguro Social, me tocó hace año y medio enfrentar una unidad, y digo enfrentar porque no la conocía, que es la de viajes al exterior. Esta unidad se encarga de hacer todas las gestiones para aquellos pacientes que no tienen ninguna posibilidad de tratamiento en el país. Eso ya hace que este grupo de pacientes y sus familiares tengan una característica muy diferente a todos los países, a todos los demás pacientes. Por un lado, y por otro también estoy acá en jean y zapatilla, también haciendo presente, porque he estado temprano por estas actividades de Navidad en el centro de Madre Teresa de Calcuta, que queda en la esquina de Aviación con 28 de julio. Y todos los que no conocen ello, es realmente una forma de acercarnos mucho con la humanidad, y también cómo hacemos en el tema de la empatía y la simpatía cuando hay personas que no se conectan con las personas, sino muy difícilmente, y están abandonadas. O sea, ahí son una serie de temas que de repente habría que mirar. Otro evento donde cómo hacemos la medicina basada en la persona, pero cuando estas personas no están conectadas en realidad con todos, pero son seres humanos que también necesitan de nosotros, ¿no? Y los comentarios, para ser muy breves, que en esta experiencia, pasando a lo de viajes al exterior, es que sí, estoy completamente seguro, y acá también lo verifiqué, la tecnología es sumamente importante, no solamente en lo que es telemedicina, en lo que es capacitaciones, sino cómo conversamos con las personas que viajan al exterior y están muy lejos. Eso realmente nos ayudó tremendamente en hacer ver que la persona y las familias que se quedan acá, en incentivar reuniones, porque todos no tenemos la capacidad de tener un smartphone. Hay gente que viene de provincias y no la tiene. El acercar a través de videoconferencias en salones a la familia, al abuelito, a la tía que se quedó acá y viajó el niño y la madre solamente al exterior, y que puedan conversar cada 15 días o cada 30 días, es algo fundamental. O sea, acerca tremendamente la tecnología a lo que es el tratamiento a las personas.
La tecnología clásica de un celular también nos ayuda a nosotros como médicos, pero si estamos realmente comprometidos con las personas, a acercar la atención en la persona cuando, no solamente cuando uno está vivo, sino cuando ve cercana la muerte. ¿A qué me refiero en este caso de la experiencia que les menciono? De vida, cuando están con vida, mi celular que he tenido que pedirle a la institución me la dio, está abierta 24 horas. Porque me pueden llamar sábado en la noche, domingo en la noche, de Navidad, 28 de julio, Día de la Madre, cualquier momento, porque hay una angustia que tiene la familia y la familia entonces necesita comunicarse. La tecnología realmente ayuda. Y el otro extremo, cuando la familia de pronto sabe y los médicos de allá le dicen no hay nada que hacer, va a morir. Se desespera porque está sola y quieren tener a ver si estamos de acuerdo con ellos, si hay algo más. O sea, realmente en la tecnología en esos casos es otro de los ejemplos que realmente no aleja el tema de la atención centrada en la persona, sino ayuda tremendamente en esto. Y no lo estoy pensando solamente en las personas que están en el exterior, sino cuánta lejanía y problemas de acceso tenemos con las personas en toda la diversidad que tenemos y acceso en el país. ¿Por qué no trasladamos y deberíamos tener también en nuestros hospitales de Lima centros de videoconferencia para acercar a las familias que vienen de Puno, de Tacna, de cualquier sitio donde su tema es alejado? Para terminar con 2 puntos nada más, es que estoy de acuerdo con invitar a otras personas. En esa experiencia también, el tema que han señalado, no solamente a los jóvenes futuros médicos o personas que tienen que ver con la parte de salud. Creo que es necesario, se ha hecho ya, pero también es necesario invitar a los mismos pacientes, no agrupados, pero a los mismos pacientes y a los familiares de los pacientes. Cuando yo hice esto en el grupo, en el actual trabajo que tengo, mi jefe mayor me dijo, Pedro, no se te ocurra reunir a los pacientes, por ejemplo, de leucemia y los familiares, los niños con leucemia, porque te van a hacer un cargamontón, te van a exigir un montón de cosas y se va a hacer imposible el manejo. Ha sucedido antes. Y yo le dije, pero si son personas, tienen derecho a todo ello. Y con eso nomás termino en el sentido que al inicio hubo tensión porque no había comunicación, pero en realidad a través de las reuniones que hemos tenido, ahora somos muy cercanos y estamos listos a enfrentar lo que significa o la salvación de ese niño que fue un trasplante o la muerte cuando le dicen que lamentablemente todo falló y tenemos que estar juntos y apoyarnos con la familia y todo lo demás, incluso para la triste tarea que también nos toca de la repatriación de las personas cuando fallecen en el exterior y tenemos que traerlas o a Lima o de donde han venido de origen. Gracias. Bueno, gracias. Yo creo que algunas otras personas en las jornadas de la tarde seguramente habrá oportunidad para ampliar los temas que se han tratado ahora. Vamos en aras de cumplir con el tiempo, de presentar un informe de conclusiones sobre la jornada de la mañana que ha sido bastante productiva y ha despertado mucho interés por parte de todos nosotros. El doctor Gómez do Amaral va a hacer los comentarios finales y las conclusiones finales. Intentaré de hacerlo muy rápidamente. Ha sido, como usted ha dicho, una mañana maravillosa. Fantástica. Nosotros tuvimos una oportunidad de discutir diferentes aspectos del currículum en las facultades de medicina. Pero me pregunto si la medicina no se aprende por el ejemplo, el modelo de los profesores. Entonces hay que intentar incluir la medicina centrada en las personas, en el contexto de los profesores, porque si los profesores no la practican, será imposible incutir este paradigma, este modelo en los alumnos. La comunicación es un instrumento esencial. Es una tecnología en la práctica de la medicina. Y el arte, yo pienso que es el dominio completo de la tecnología. Tiene que dominar completamente la comunicación
e não dominar toda a tecnologia da medicina seria como dizer que os pinceles e as tintas são um obstáculo à arte de Michelangelo, né? La tecnología, inclusive la comunicación, no puede ser considerada obstáculo a la arte de la medicina. Hablamos mucho sobre interdisciplinaridad. Hay mucha interdisciplinaridad dentro de las disciplinas. Si ao invés de trabajarmos separadamente el sujeto de la interdisciplinaridad, considerásemos la interdisciplinaridad en cada disciplina, probablemente teríamos éxito. Yo soy quizás el único anestesiólogo en esta sala, y yo trabajo con anestesia y cuidados intensivos, donde hay mucha tecnología, mas es una área que tiene tanta interdisciplinaridad. Tenemos oportunidad de convivir con tantos especialistas diferentes y personas en condiciones diferentes, que es un buen campo para la práctica de la medicina centrada en la persona. Diferentemente de lo que se podría supor que es una especialidad interesante para aquellos que no quieren hablar con los pacientes. Es completamente diferente, es absolutamente diferente. Y finalmente me gustaría de compartir la impresión de nuestra Paloma García. Cárcamo, Paloma Cárcamo. Ela disse, tuve la impresión que estudiar medicina ha sido la cosa más difícil que había experimentado en mi vida. Ha sido la misma impresión que yo tuve. Mas después, no es bueno. Practicar la medicina es muchísimo más difícil y ha sido la cosa más difícil que probablemente todos nosotros practicamos en nuestra vida. Mas, certamente, la cosa más recompensadora y más placentera que hicimos en nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Esta tarde la jornada está programada para empezar a las 2 de la tarde.